Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar una pequeña porción de un texto que debería de ser lo suficientemente revelador para nosotros. He titulado esta porción de texto Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, o no. Y enseguida vais a entender por qué digo lo que digo. Y he colocado abajo, entre corchetes, contrastes. Porque en realidad vamos a tratar de entender la profundidad de este asunto, ¿verdad? Pasar de formas a profundidades del verdadero evangelio, la mirada que Dios tiene con respecto a este asunto y la distancia o el contraste de cómo nosotros entendemos este asunto, ¿verdad? Y como siempre vamos a ver esta realidad a través de lo escrito está. Por lo tanto, vamos a profundizar. Quiero que sea algo rápido. Tengo muchas cosas que hacer hoy también, así que vamos a darle a Dios lo que le pertenece a Dios y luego vamos a ver si podemos ganarnos la vida o el pan de cada día, ¿verdad? Como debemos de hacer. Fijaos lo que dice. Os recuerdo que en la descripción del vídeo encontraréis el enlace al texto íntegro en origen. Y os invito a que lo estudiéis, ¿verdad? Jesús observaba con profunda seriedad los cambiantes semblantes de sus oyentes. Dice, los rostros que expresaban interés y placer le producían gran satisfacción. A medida que las flechas de la verdad penetraban en el alma, rompiendo las barreras del egoísmo, ¿qué es lo que quiere decir? Rompiendo la ley de este mundo, la ley de este mundo es el egoísmo, ¿verdad? Por lo tanto, traspasando esta barrera, esta frontera, dice, obrando la contrición y finalmente la gratitud, el Salvador se alegraba. Cuando su mirada recorrió a la multitud de oyentes y reconoció entre ellos los rostros que había visto antes, su semblante se iluminó de alegría. Vio en ellos súbditos esperanzados para su reino, cuando la verdad dicha, sin rodeos. ¿Cómo transmitía Jesús la verdad? Sin rodeos, cosa que a muchos hoy molesta, ¿verdad? Tocaba algún ídolo preciado, notaba el cambio de semblante, la mirada fría y prohibitiva, que indicaba que la luz no era bienvenida. Interesante. ¿Quién era esta gente? El pueblo escogido por Dios. La luz no era bienvenida. La última reflexión, puedo decir que he visto esto. Nos gusta mucho cuando habla de cosas que no nos toca directamente, pero cuando recibimos la luz sin rodeo, cuando tocamos algún ídolo preciado, la luz no es bienvenida. Y esto le pasaba a Jesús mismo. Por eso tratamos de entender por qué a veces pensamos que somos libres. Pero vamos a ver qué significa esto en la profundidad y la perspectiva divina, no la que yo o nosotros creemos, ¿verdad? Dice, cuando vio a los hombres rechazar el mensaje de paz, su corazón se conmovió hasta lo más profundo. Yo podría decir que esta es la experiencia que una y otra vez trato de revelaros a vosotros. Me alegra mucho cuando hay gente, y que casi me los conozco, no sé sus caras,
pero cuando me dejan un mensaje, enseguida los conozco, ¿verdad? Y por los mensajes a lo largo del tiempo sé más o menos cómo son, cómo piensan. Y también veo por vuestras reacciones o no muchas otras caras que conmueve el corazón, ¿verdad? Jesús era uno como nosotros, unido a la naturaleza divina, es verdad. Eso es lo que lo haría distinto porque Él es el modelo, pero Él experimentó las mismas sensaciones que nosotros. Quiero resaltar en este momento su humanidad, ¿verdad? Una realidad que el pueblo de Dios, supuesto pueblo de Dios, hoy niegan, ¿verdad? Dice, Jesús hablaba en la sinagoga del reino que había venido a instaurar. Atentos, y de su misión de liberar a los cautivos de Satanás. Atraigo la atención sobre este texto porque este texto hará la línea de demarcación entre unos y otros, el contraste, ¿verdad? Dice, le interrumpió un grito de terror. Un loco salió corriendo de entre la gente gritando, déjanos en paz. ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Atentos a las palabras. Dice que un loco. Vamos a ver si realmente era loco o había otra cosa por medio. Dice, yo sé quién eres, el Santo de Dios. Ahora, parémonos un segundo aquí. Esta reflexión tiene muchas vertientes, pero lo que pasa es que no me quiero desviar mucho porque lo primero, no tengo mucho tiempo. Lo segundo, quiero que vosotros también estudiéis. Pero, ¿quiénes hablan aquí? ¿Lo reconoce quién es? Pero vamos a ver, los que supuestamente tienen la verdad, ¿lo reconoce quién es? Y estoy hablando de nosotros, queridos, estoy hablando de mí, si queréis. Voy a hacer, ampliando un poco el horizonte. Gabriel, antes de conocer estas verdades, y Gabriel de hoy. Gabriel de antes, ¿entendía estas realidades? Y estaba con la Biblia en la mano, orando todos los días, estudiando, pero debido a los prejuicios y a la falsa enseñanza, no conocía estas realidades. Dice, todo era confusión y alarma. La atención del pueblo se desvió de Cristo y sus palabras fueron desoídas. ¿Qué intentaba hacer el enemigo? Distraer al pueblo de la verdad para llevarlo a otro terreno, ¿verdad? Dice, este era el propósito de Satanás al conducir a su víctima a la sinagoga. ¿Dónde conducía a este hombre loco? ¿A la iglesia? ¿Y hoy? Por eso os invito, mis amados, que hagáis un análisis forense de texto y que profundicéis muchísimo, porque aquí hay realidades y perspectivas que ni siquiera contemplamos. Nosotros nos vemos fuera de este marco, ¿no? A mí no me pasa. Pero creo que hoy vamos a quedar bastante sorprendidos. ¿Quién es el loco aparente? ¿Y quiénes son los locos con pinta de santos? Esa es la idea. Nosotros necesitamos entender, ¿de verdad somos libres? ¿O estamos tan entrampados que ni siquiera se nos ocurre pensar que no, conmigo esto no va? Va con otros. Esta gente loca, estos son... Pero con nosotros no. Nosotros vamos a la iglesia. ¿Dónde llevaba el enemigo a este hombre? ¿A la iglesia? ¿A la iglesia?
Pero supuestamente la iglesia es el terreno de Dios, ¿no? El enemigo no tiene ningún problema en estar en la iglesia. Ninguno. Yo diría incluso que le encanta. Para alcanzar sus propósitos. Para colocar sus trampas y los mayores engaños. Y que los cristianos no solo que no los vean, sino que defiendan a muerte estas trampas. Creyendo conocer la verdad y que son libres. Cuando la profunda realidad es que es todo lo contrario. Dice, pero Jesús reprendió al demonio diciendo, calla y sal de él, y cuando el demonio lo hubo echado en medio, salió de él y no le hizo daño. Salió de él y no le hizo daño. Dice, Satanás había oscurecido la mente de este desdichado enfermo. Vamos a ver cómo llegó este hombre a ser poseído por el enemigo. Y os invito, mis amados, con un acto de la más profunda honestidad, tratando de mirar la auténtica realidad, la perspectiva que Dios trata de presentarnos y ver más allá de la primera capa superficial, la profundidad del asunto. Y vamos a ver si no, por alguna razón, puedo ser yo este loco, poseído por el enemigo. Vamos a ver cómo llegó este hombre a estar como está, ¿verdad? O como estaba, mejor dicho, porque ya en este momento quedó librado, ¿verdad? Dice, pero en presencia de Salvador un rayo de luz había atravesado la penumbra. Se despertó en él el anhelo de liberarse del dominio de Satanás, pero el demonio se resistió al poder de Cristo. ¿A quién se resistió? Al poder de Cristo. Aquí hay muchísima profundidad, mis amados. La única manera de poder salir de esto es tener a Cristo en nuestro templo. La única. Y aún así, fijaos, el demonio se resistió al poder de Cristo. Dice, cuando el hombre trató de pedir ayuda a Jesús, el espíritu maligno puso palabras en su boca. Aquí el espíritu me está poniendo en mi mente, ¿verdad? Fijaos en la misma frase. Fijaos cómo está configurada la frase. Porque aquí hay una trampa del enemigo colocado. Y Dios trata de revelarse, de comprender realidades. Fijaos lo que dice. El demonio se resistió al poder ¿de quién? De Cristo. Fijaos cómo sigue la frase. Cuando el hombre trató de pedir ayuda a Jesús, no lo sé si lográis hacer la distinción. ¿Al poder de quién se resistía? Al poder de Cristo. ¿Que estaba en quién? En Jesús. El poder de Cristo, el otro consolador, ¿verdad? Estaba en Cristo. Por lo tanto, el enemigo sabía a quién se resistía. El poder de Cristo estaba en el hombre Jesús. Fijaos, cuando el hombre trató de pedir ayuda a Jesús, el espíritu maligno puso palabras en su boca. ¿Qué hizo el espíritu maligno? Puso palabras en su boca. Es decir, en lugar de decir lo que quería decir, dijo otras cosas. ¿Puede pasarnos a nosotros esto? ¿Puede? Que ponga en nuestra mente pensamiento, idea, y que no sea en realidad lo que yo deseo o quiero expresar. Nosotros creemos que no, pero vamos a ver lo que el texto trata de relatarnos. Porque nosotros creemos ser libres y tener control sobre nosotros mismos. Pero vamos a ver cómo este hombre perdió el control.
¿Cómo llegó que todos sus pensamientos, palabra, acción no sea lo que quería hacer, sino que sea todo lo contrario? Es decir, ni era libre ni tenía control. Dice, el endemoniado comprendió parcialmente que estaba en presencia de aquel que podía liberarlo. Dice, pero cuando trató de ponerse al alcance de esa mano poderosa, la voluntad de otro lo retuvo, las palabras de otro encontraron expresión a través de él. Quiero que estéis muy atentos, mis amados, porque esto está ocurriendo hoy más que nunca en la historia de la humanidad. Por eso tratamos el tema, porque yo vi lo que pasó con la reflexión anterior. Yo podría decir, soy un muy buen analista. No es vanagloria, es una realidad. Cuando lanzo mensajes, trato de entender lo que está pasando. Y veo realidades, percibo realidades que vosotros no os dais cuenta. Y yo trato de salvaros de esta trampa maléfica. ¿Por qué hago esto? Porque yo vengo de allí. A mí no se me hubiese ocurrido nunca que yo hago, pienso, hablo lo que no quiero. No se me hubiese ocurrido nunca. Hasta que me encontré con la verdad. Cuando me encontré con la verdad, cuando Cristo me ayudó a entender, me sacó, me rescató, ¿verdad?, de este terreno peligroso, y empecé a entender. En alguna ocasión os decía yo, y seguramente que muchos de vosotros quedáis impactados cuando yo hago ciertas declaraciones, pero cuando yo dije que cuando miro a mi alrededor veo solo muertos, lo entrecomillo, es porque entiendo lo que está pasando, mis amados. Porque yo soy como uno de estos endemoniados que salió de esta trampa, y cuando entiende la realidad mucho más profundo de una capa superficial, entiendo lo que está pasando con muchos de vosotros. Ayer compartía un material en Telegram con mis hermanos, porque mucha gente cree que el Bitcoin es una vía de escape para poder preservar sus propiedades. Era una reflexión que duraba unas 3 horas casi, y no tenía nada que ver con los cristianos, pero sí terminaba en el terreno de la perspectiva y la realidad de lo que Dios trata de presentarnos y cómo Satanás lo pervierte todo. Y al final terminó dejando bien en claro quién controla todo. Todo. Y mucha gente piensa que hay alguna vía de escape por todo lo que está pasando, porque están mirando en una capa superficial y creen que puede salvar su patrimonio hasta que Cristo venga. Vamos a utilizar esta expresión, ¿verdad? Puede salvar su patrimonio de alguna manera. Todavía pueden vivir en esta cárcel. Mucha gente piensa, el enemigo ha construido una distopía para hacernos creer que somos libres. Pero ya veis cuál es su libertad. Esta es su libertad. Estamos poseídos, mis amados. Por eso no entendemos las realidades. Por eso vivimos en un mundo ficticio, una trampa mortal. Y mucha gente se esfuerza día tras día para ganar dinero, para tener. Lo que no sabe es que nosotros estamos en una cárcel donde pedimos permiso que alguien nos deje un trocico de espacio, terreno, hueco, para que nosotros podamos construir en esta cárcel un espacio que nosotros creemos que es privado, que tenemos privacidad, que tenemos cierta libertad y podemos sentirnos a gusto. Amados,
estáis en la cárcel. Nada de lo que vosotros tenéis os pertenece. Solo tenéis la sensación de que os pertenece. Pero vosotros no sabéis para quién estamos trabajando todos los días. Cristo dijo que pongamos nuestro dinero, propiedad, lo que haya, a los cambiantes. ¿Quiénes son estos cambiantes? Aquellos que convierte lo material de este mundo en almas para Cristo. Estos son los cambiantes del Evangelio. Que nosotros tenemos que invertir en aquellos que convierten almas para Cristo. Estos son los bancos de Dios, que cambia divisas, cambia de este mundo para el siguiente, para el venidero, ¿verdad? Nosotros no entendemos estas realidades. Nosotros vivimos bajo la ley del egoísmo. Y no comprendemos las realidades. Nosotros creemos que podemos preservar y que hay algo que nos pertenece. No hay nada que nos pertenece, mis amados. Créanme, no hay nada. Estamos controlados, dirigidos en cada momento en la dirección que queremos ir. ¿De qué modo? Este es el modo más sutil. Este es el modo más sutil que obra por aquí. Luego hablamos de la sociedad, sus leyes, sus condicionantes y muchas otras cosas. Que no entendemos, mis amados. No entendemos. Nosotros estamos peleando para un hueco en esta cárcel. ¿Por qué la mayoría se perderá? Porque no tienen la fe de Jesús. Dije, la voluntad de otro lo retuvo, las palabras de otro encontraron expresión a través de él. ¿Puede poner también pensamientos, ideas, conceptos? Sí, ¿y puede moldearnos con esto? Este es su trabajo. Esto es lo que hace. Para que podamos creer estas distopías que parezcan realidad, que creamos que somos libres, cuando en realidad nada más lejos de la realidad. Dice, el conflicto entre el poder de Satanás y su propio deseo de libertad era terrible. ¿Y dónde ocurría todo este proceso? ¿Cuál es la batalla del Armagedón? ¿La comprendéis, mis amados? ¿Entendéis dónde ocurre y en qué terreno ocurre la batalla más terrible de la humanidad? Aquí. Aquí está el problema, queridos. Dice, el que había vencido a Satanás en el desierto de la tentación, se vio de nuevo cara a cara con su enemigo. El demonio ejerció todo su poder para retener el control de su víctima. Retener el control de su víctima. Perder terreno aquí sería darle una victoria a Jesús. Yo pregunto, ¿por qué no aguanta ningún santo en esta tierra? ¿Por qué el enemigo los ha matado a todos a lo largo de la historia? ¿Quién tiene el control aquí? No lo sé si entendéis, queridos, pero en esta frase hay una profundidad. Cuando tú piensas, hay una profundidad que espanta, queridos. Da miedo. En la reflexión que yo os comentaba antes y que compartí, había 3 participantes. Los 3 estaban depositando sus ahorros de toda su vida en Bitcoin. Pero cuando uno de ellos investigó qué es Bitcoin y siguió, un chaval muy inteligente, yo sigo
estas reflexiones de ellos hace mucho tiempo y de muchos otros. No solamente estoy atraído por el tema de la religión, sino que trato de entender la realidad de la cárcel en la que vivimos. Cuando terminaron aquella reflexión, aquellos hombres estaban medio muertos. Donde creían que hay una vía de escape para preservar lo que creían que es de ellos, se dieron cuenta que se les fumó toda la esperanza. Quedaron desarmados, literalmente. Y no eran cristianos profesos, gente normal que busca, entienden las realidades de este mundo, ven hacia dónde va y tratan de preservar lo que creen que le pertenece, que en realidad es el esfuerzo de su trabajo, ¿no? De todos los días. Pero la realidad es que no nos pertenece nada. O le entregamos a Dios lo que tenemos a los cambiantes. Voy a utilizar la palabra de Dios, ¿verdad? La parábola. O si no, lo único que estamos tratando nosotros es, porque el enemigo es muy astuto, crea supuestas vías de escapes para engañarnos, y esto pasa en interior de la religión y en la iglesia también, nos crea varias vías, nos da la sensación de que entendemos ciertas cosas, pero cuando llegas al final te das cuenta que menuda trampa. Menuda trampa. Este es el mundo en el cual vivimos, queridos. O nos dejamos por completo en las manos de Cristo y que guíe nuestras vidas, o estamos muertos. No hay, ¿cómo se llama? No encuentro la palabra. Para recortar el camino, ¿verdad? No hay forma de darle vuelta a esto. O estamos con Cristo o estamos en el terreno del enemigo. Así de simple y de claro. Y hasta que no entendemos, hasta que no liberemos nuestra mente y no entendemos en el mundo en que vivimos la verdadera realidad y que todos nuestros esfuerzos más nos vale entregárselos a Dios, estamos muertos, queridos. Estamos muertos. Dice, parecía que el torturado debía perder la vida en la lucha con el enemigo que había sido la ruina de su virilidad. Pero el Salvador habló con autoridad y liberó al cautivo. El hombre que había sido poseído se puso de pie ante el pueblo maravillado. ¿Era loco? Esta era solo una forma en la cual se manifestaba el enemigo, queridos, a través de este hombre. Pero la pregunta que tenemos que hacernos, y nos lo dirá también la reflexión, es ¿cómo se manifiesta hoy? De modo que la gente actúe como locos, pero que en realidad estén bajo el control total del enemigo. En la sinagoga, en medio del pueblo escogido por Dios. No pierdan el marco de dónde estamos y de quién está hablando. Porque está hablando de nosotros, queridos. De nosotros. Dice, el hombre que había sido poseído se puso de pie ante el pueblo, maravillado, feliz en la libertad de la posesión de sí mismo. ¿Cuándo fue libre? Cuando Cristo lo liberó. No antes. Pregunto, ¿cuándo seremos nosotros libres? Cuando Cristo nos libere. ¿Cuándo nos libera Cristo? A la boda del Cordero, queridos. A la boda del Cordero. No se hagan vanas esperanzas desiertas. A la boda del Cordero. Y para esto hay que prepararnos. Mientras no nos libera Cristo, no somos libres. Dice, hasta el demonio había dado testimonio del poder divino del Salvador. El hombre alabó a Dios por su liberación. Los ojos, que últimamente brillaban con el fuego de la locura, brillaban ahora con inteligencia y rebosaban lágrimas de agradecimiento. ¡Qué contraste!, ¿no?
en un solo momento, cerrar y abrir de ojos. ¿Qué ha pasado aquí? Ha pasado de la muerte a la vida, en un cerrar y abrir de ojos. ¿Entendéis de lo que os hablo? Pues eso es lo que trata de ayudarnos a entender, mis amados. Dije, la gente enmudeció de asombro. ¿Qué pasará al final? ¿Qué ocurriría con la gran mayoría? ¿Qué ocurrirá cuando en la boda del Cordero Dios hará su demostración con la última generación, es decir, con el remanente final, con aquel grupito pequeño? El mundo enmudece, porque en aquel momento se darán cuenta en qué terreno están. Desgraciadamente será demasiado tarde. Dice, en cuanto recobraron el habla, exclamaron unos a otros: ¡qué enseñanza nueva! Con autoridad manda incluso a los espíritus inmundos y le obedecen. Dice, la causa secreta de la aflicción que había hecho de este hombre un espectáculo temible para sus amigos y una carga para sí mismo, estaba en su propia vida, en sus propias decisiones, en el hecho de que creía que es libre, que puede hacer lo que él cree y que esto no le va a afectar. Vamos a ver si esto es posible que nos ocurra a nosotros también. Dice, se había dejado fascinar por los placeres del pecado, placeres de estar separado de Dios, de no caminar con Dios. Cuando digo no caminar con Dios, recuerden, santifíquese en la verdad. En lo escrito está, todo lo que es salirse de este marco es terreno del enemigo, queridos. Por eso él puede actuar en la iglesia como le dé la santa gana. ¿Por qué? Porque mientras sabe que no estamos santificados, la auténtica realidad es que estamos en su terreno. En su terreno. Dice, no soñaba con convertirse en un terror para el mundo y en el oprobio de su familia. Dice, pensó que su tiempo podía emplearse en inocentes locuras. ¿En qué? Inocentes locuras. Cosas que no hay un aparente peligro, ¿verdad? No pasa nada. Es poca cosa. Dice, pero una vez en el camino descendente, sus pies descendieron rápidamente. La intemperancia y la frivolidad pervirtieron los nobles atributos de su naturaleza y Satanás tomó el control absoluto de él. ¿Cómo se metió bajo el control del enemigo? Con aparentes tonterías, diríamos nosotros hoy. Hombre, esta poquita cosa, no pasa nada. Y lo otro, tampoco. Y lo tampoco. No pasa nada. Dice que el camino hacia Canaán, de aquel grupito pequeño en contraste con los que están en el tren, era muy estrecho. ¿Cómo dice el mundo hoy a los cristianos y sobre todo incluso a aquellos que están en la iglesia? Porque en la iglesia hay algunos que son, nosotros diríamos hoy, tienen fijos, ¿verdad? Este es un extremista. Que también los hay, cuidado, que Satanás obra en un extremo, en el otro extremo. Yo trato de hablar de la gente equilibrada, ¿verdad? Pues todo lo que no es caminar en este camino estrecho según lo escrito está. Y esto requiere un proceso de santificación, comprender la verdad para que no estemos ni en un extremo ni en el otro. Todo lo que no es esto es lo del enemigo. Y este camino, queridos, es estrecho, muy, muy estrecho, porque el mundo y la iglesia, veas el tren rápido, lo han ensanchado más no poder. Más no poder. Y la gente vive un evangelio tan edulcorado, diluido con tanta cosa,
que de camino estrecho no se acuerda nadie. Nadie. Dice, el remordimiento llegó demasiado tarde. Demasiado tarde. Sí, cuando perdió el control. Por eso el Evangelio y el Espíritu Profecía nos dice, ¿y quién te va a sacar de allí? ¿Quién te sacará de ahí? Cuando has perdido el control, lo has perdido. Tú crees ser libre, tú crees hacer lo que te gusta y lo que tú quieres. Pregunto, ¿lo que te gusta son parámetros o plataforma de lo escrito está? ¿O alguien ha diluido y ha pervertido tanto la plataforma de Dios que la ha convertido en la plataforma de Satanás? Tú vas a la iglesia, formas. Tú lees el Evangelio, formas. Tú oras, formas. Y formalmente crees ser lo que en realidad, desde la perspectiva de Dios, no lo eres. Y tú dirías, ¿pero tú quién eres, Gabriel, para decirme esto? No, yo no soy nadie. ¿Hacia dónde va la iglesia? ¿Qué ocurre en el marco de la iglesia? ¿Qué se predica en el marco de la iglesia? Pues entienda la realidad, querido. No vivas una distopía. Apariencias, formas. Y esto es lo que le está pasando al mundo y la iglesia, y por eso Dios trata de atraer a su camino estrecho a todo aquel que le quiere escuchar, que quiere ser libre. Dice, cuando habría sacrificado la riqueza y el placer para recuperar su virilidad perdida, se había vuelto indefenso en las garras del maligno. No sé si entendéis lo que acaba de decir. Habían sacrificado la riqueza y el placer para recuperar su virilidad perdida. ¿Qué es esa virilidad perdida? La razón, el control. De eso está hablando, mis amados. Es decir, perdió el control, su libertad, ¿verdad? Para tener riquezas y placer, y luego vendió toda la riqueza, todo el placer para recuperar el control. Esto es una distopía, ¿no? ¿Ahora entendéis de lo que os hablo? El enemigo lo metió en su camino para vivir una vida de placer, de riqueza, y cuando el hombre se dio cuenta que perdió el control total de su vida, sacrificó la riqueza, el placer, todo para recuperar el control de la mente. ¿Hay alguna distopía más perversa? Pues esta es la realidad que mucha gente vive, queridos. Y ni siquiera se da cuenta, no se lo plantea siquiera. Por eso os digo que nosotros vivimos en una cárcel y nosotros queremos un hueco en esta cárcel para que tengamos nuestro espacio privado. Pero ni es privado, ni os pertenece, ni siquiera el control de vosotros mismos lo tenéis. Dice, se había vuelto indefenso en las garras del maligno, se había colocado en terreno enemigo y Satanás se había apoderado de todas sus facultades. El tentador lo había seducido con muchas presentaciones encantadoras. Pero una vez que el infeliz estuvo en su poder, el demonio se volvió implacable en su crueldad y terrible en sus furiosas visitas. Dice, así sucederá con todos los que ceden al mal. Por eso os digo una y otra vez, mis amados, profundicen. Porque nosotros tenemos la sensación que no, con nosotros esto no va. Este era loco. No se precipiten. Tranquilos. Ya os dije que esto va con nosotros. Y va con nosotros. Mucho más de lo que pensáis. Mucho más. O pensamos, me incluyo. ¿Verdad? Nadie es libre todavía hasta que no participemos de la boda del Cordero. Todavía nadie es libre.
¿verdad? El que cree que camina recto, cuidado que no caiga. Y por eso me incluyo. A veces uno se olvida en qué mundo vive, ¿no? Justamente mientras lo estoy diciendo, ¿no? Qué terrible es eso, cómo es nuestra mente, ¿no? Dice, así sucederá con todos los que ceden al mal. El fascinante placer de su carrera inicial termina en la oscuridad de la desesperación o en la locura de un alma arruinada, con vicios. Y hoy el enemigo trabaja mucho más sutilmente. Oye, ganar dinero, esforzarte y tal, no está mal. ¿A costo de qué, queridos? ¿A costo de qué? ¿De tu propia alma? ¿De tenerlo todo? Lo dudo, no hay muchos que llegan hasta ahí, ¿no? Pero de tenerlo todo para luego vender todo para recuperar siquiera tu mente, no más, tu mente, ser libre, pensar. Profundo tema y reflexión, ¿verdad? Dice el mismo espíritu maligno que tentó a Cristo en el desierto y que poseyó al maníaco de Cafarnaúm, dice, controlaba a los judíos incrédulos. ¿Cómo? A los cristianos incrédulos. Ahora vosotros diríais, pero nosotros creemos. ¿Y ellos? ¿Por qué los llama judíos incrédulos, queridos? Porque vivían una distopía. Estaban engañados, estaban en el terreno del enemigo. Por eso Jesús les dijo, vuestro padre es Satanás. No tenéis ni idea bajo el control de quién estáis. Y esta es la demostración que Jesús hace. Tratar de revelarle una realidad que ellos ni siquiera contemplaban. Es decir, nosotros no. Este sí, porque míralo cómo está, su ropa, su forma, y tal y tal. No se precipiten. Ya os lo dije, no se precipiten. Que ahora veremos cómo actúa. La sutileza del engaño. Dice, pero con ellos asumió un aire de piedad. ¿Asumió qué? Un aire de piedad, tratando de engañarlos en cuanto a sus motivos. ¿Qué? La plataforma en la cual se movía. ¿Cuál era la base de sus decisiones, de sus pensamientos? ¿Escrito está? ¿O se habían salido de este marco? Espero que podáis entender, ¿verdad? Pero con ellos asumió un aire de piedad, de santurrones, o santos si queréis. Pintan bien, pero solo pintan. Porque dentro es una locura lo que hay dentro, ¿verdad? Dice, tratando de engañarlos en cuanto a sus motivos para rechazar al Salvador. ¿Cómo rechazamos nosotros al Salvador hoy? No santificarnos en toda la verdad. Aquello poquito por allí, aquello poquito por allá, y así. ¿Cuál es la plataforma en base a la cual nos movemos? Tomamos decisiones. ¿Cuál es esta plataforma, mis amados? Porque sin querer, hemos salido del camino estrecho y nos estamos moviendo en la plataforma del enemigo y ni siquiera nos damos cuenta. La pregunta es, ¿somos libres? ¿O solo creemos que somos libres? Porque no es lo mismo. Dice, su condición era más desesperada que la del endemoniado. ¿Cómo? Pero ¿cómo dices esto, Gabriel?
¿Cómo que mi condición es más desesperada que de aquel? Pero mira cómo está ropa, qué presencia tiene, míralo cómo habla, cómo se comporta, cómo... Fatal. ¿Cuál es la perspectiva que tiene Dios? Su condición era más desesperada que la del endemoniado, pues no sentían necesidad de Cristo y por lo tanto estaban sujetos al poder de Satanás. Vosotros decís, no, si nosotros sentimos necesidad de Cristo, ¿estás seguro? ¿Cuál es tu plataforma en la cual te mueves? Ese camino estrecho, escrito está. Un poquito por allí y un poquito por allá. Hombre, tampoco pasa nada, ¿no? No es para tanto. ¿O sí? Profundicen, mis amados. Profundicen. Porque es así como nos tienen trampados. Así es como nos tienen trampados. Y nosotros decimos, nosotros caminamos con Cristo. ¿Qué es lo que estamos diciendo en realidad? No necesitamos más a Cristo porque ya lo tenemos. Y el Apocalipsis 3, ¿qué dice Apocalipsis 3? Yo estoy a la puerta, Señor. ¿La puerta de la Odisea? ¿No estás dentro? ¿Y el pueblo qué cree? No, nosotros caminamos con Cristo. Porque vamos a la iglesia, porque leemos la Biblia, porque hacemos oraciones, porque hacemos aquello, lo otro y tal. Lo que no sabemos es que cuando venga Cristo dirá, no os conozco. Y vosotros diríais ahora, oye Gabriel, vamos a ver. Si ir a la iglesia, si leer la Biblia y orar, pues da igual porque también estamos sirviendo al enemigo, ¿cuál es el camino correcto? Debéis estar atentos porque si estoy hablando de una plataforma, los motivos que nos motiva para hacer o dejar de hacer cosas. Y cuando nos dijo que tenemos Dios, nos provee, ¿verdad? Eso es lo que dice la parábola. Y si nosotros no ponemos a los cambiantes, los que convierten las cosas de este mundo en almas para Cristo, en realidad, ¿para quién estamos trabajando y bajo qué plataforma? Dios nos dijo, ¿cómo podemos convertir la riqueza de este mundo en almas? Estas son las monedas del reino. Las monedas del reino son almas. Templos para que Dios pueda habitar en ellos. Eso es todo. Dios no necesita lo material. Dios creó de la nada todo. ¿Necesita algo? No. ¿Quién necesita algo? Yo necesito, queridos. Yo necesito. Pero nada de este mundo. Yo necesito de Él. Porque Él, en Él, si queréis, lo es todo. ¿Qué necesito yo que Él no me puede dar? Quizás un poco más de fe. Quizás santificarme en la verdad. Quizás entenderme en qué plataforma me estoy moviendo. Eso sí. Y una vez que entiendes, debes de ponerlo todo a los cambiantes. A los cambiantes. Y no entienda mal, aunque me dé igual lo que entendéis. Honestamente, me da igual. Si sois vosotros que perdéis vuestras almas, porque no os santificáis. Yo no necesito nada de vosotros. Yo solo quiero a Cristo. Nada más. Yo me guío por lo que está escrito. Vosotros hacéis lo que queráis. Vuestra mente
pensamientos de los que vosotros queréis. ¿Sois libres o no sois libres? Eso es lo que trato de daros a entender. ¿Sois de verdad sois libres? ¿Cuál es la auténtica plataforma a la que os movéis? Porque puede ser que ya hemos perdido el control y ni siquiera sabemos ni dónde estamos, ni a dónde vamos, ni cuál será el fin. Y lo que estoy tratando es de cambiar de este mundo al reino de Dios. Almas. Si un alma entiende y cambia su vida, algo es algo. Es más que nada, ¿verdad? Su condición era más desesperada que la del endemoniado, pues no sentían necesidad de Cristo y por lo tanto estaban sujetos al poder del enemigo. Y cuando entiendes Ezequiel 9, se te ponen los pelos de punta, mis amados. Se te ponen los pelos de punta. Por eso os digo que miro a mi alrededor y me espanta, literalmente. Dice, el periodo del misterio personal de Cristo entre los hombres fue el de mayor actividad para las fuerzas del reino de las tinieblas. Yo pregunto, ¿y el final del tiempo? ¿Y el remanente final que ha de glorificar a Dios tal como lo ha hecho nuestro Maestro? Estos momentos son estos momentos de Cristo, son lo mismo. Y comprendemos, bajo esta aparente calma, ¿verdad? Miramos a nuestra alrededor, hombre, pues todavía podemos vivir, hay cierta libertad. Estamos bien, ¿no? ¿En qué terreno está la batalla? ¿Estamos en esta batalla nosotros? ¿Estamos involucrados? ¿Comprendemos la realidad? ¿O solo miramos lo visible? Aunque tampoco hay, ni siquiera en el terreno de lo visible se puede uno sentir seguro de nada, porque no estamos seguros de nada. Pero ¿qué tal en el terreno espiritual? ¿Cómo vamos por ahí? ¿Estamos involucrados en esta batalla? Dice, durante siglos Satanás con sus ángeles malignos había tratado de dominar los cuerpos y las almas de los hombres, de atraer sobre ellos el pecado y el sufrimiento. Luego había cargado toda esta miseria sobre Dios. ¿Perdón? ¿Pero no es Dios el que castiga y el que trae y el que hace todas esas cosas? ¿No es Él? Ups. Había cargado toda esta miseria sobre Dios. Jesús estaba revelando a los hombres el carácter de Dios. ¿Qué hacía Jesús? Revelar a los hombres el carácter de Dios. ¿Castigó alguna vez? ¿Hizo Jesús eso? ¿Alguna vez? Por eso intento atraer vuestra atención y entender, ¿somos libres? ¿En la plataforma en la cual nos movemos es la correcta? ¿Cuál es el carácter de nuestro Dios? Porque cuando escucho algunas declaraciones en el marco de la iglesia, ya no voy, al mundo ya no le pido nada, pues ya sé dónde está. Bueno, la iglesia también, pero escucho en la iglesia ciertas declaraciones, primero que me doy cuenta, digo, si ya sé quién es el Dios de este. Pero es que es mucho más terrible que esto, queridos. Yo ya sé quién es el evangelio, o cuál es el evangelio de aquellas personas. Y yo pregunto, ¿cuál es el carácter del verdadero Dios? ¿Lo conocemos? Jesús estaba revelando a los hombres el carácter de Dios. ¿Qué hacía él? Sanaba, resucitaba, daba de comer, liberaba de demonios, ¿verdad?
Este es el verdadero Dios. ¿Y qué es lo que hace el otro? Había cargado toda esta miseria sobre Dios. Profundicen. Dice, Jesús estaba revelando a los hombres el carácter de Dios. Rompía el poder de Satanás y liberaba a sus cautivos. ¿Entendéis de lo que está hablando? Trataba de limpiar aquí la plataforma. ¿En qué plataforma nos movemos? Trataba de liberar a sus cautivos de las trampas, de la plataforma en la cual nos movemos. El carácter que nuestro Dios tiene, unos y otros. Dice, nueva vida, amor y poder del cielo se movían en los corazones, en las mentes de los hombres. Y el príncipe del mal se despertó para contender por la supremacía de su reino. Satanás reunió todas sus fuerzas y a cada paso se opuso a la obra de Cristo. No lo sé si entendemos nosotros esa batalla, queridos. Esa es la batalla del Armagedón sobre nuestra mente. Dice, así será en el gran conflicto final de la controversia entre la justicia y el pecado. ¿Estamos al final del tiempo? ¿Y dónde está esta batalla? Porque la iglesia va tranquila, el mundo va a lo suyo, paz y seguridad. ¿En el terreno cuál terreno? En el visible, en la plataforma de Satanás, paz y seguridad. ¿Y en el terreno espiritual? Ahí hay una batalla nuclear, ¿eh? En el terreno espiritual, allí es donde están las bombas saltando por todos lados. Metafóricamente estoy hablando, mis amados. Metafóricamente. Mucha gente, yo trato de contestar y lo dije este fin de semana, lo dije en la iglesia, algunos de contesto por la red. Y digo, hasta que no ocurre la boda del Cordero, no esperéis grandes movidas. No esperéis. Todo va a ser tan sutil para que nadie se asuste. Que todo el mundo crea que paz, seguridad, tranquilidad. ¿Sabéis cuándo va a ocurrir en el plano visible toda la locura? Una vez que la boda del Cordero ha pasado, vendrá el decreto de muerte y todo lo que está escrito va a ocurrir en esta tierra. Pero no con los hijos de Dios. Yo no lo sé por qué la gente tiene miedo. Bueno, sí lo sé por qué. Porque no se han santificado en la verdad. Porque no comprenden las realidades. Viven en la distopía. En esa falsa realidad. Dice, mientras una nueva vida, una nueva luz y un nuevo poder descienden de lo alto sobre los discípulos de Cristo, una nueva vida brota de abajo y da energía a las agencias de Satanás. Dice, la intensidad se apodera de todos los elementos terrenales, con una sutileza adquirida a través de siglos de conflicto. Siglos de conflicto. ¿Dónde está la batalla? El príncipe del mal actúa bajo un disfraz. Aparece vestido como un ángel de luz, como la iglesia. ¿Comprendéis? Y multitudes están prestando atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonio. En la iglesia, queridos, el ángel de luz son las iglesias. Todas. Todas. Prestando atención a espíritus seductores que les cuentan un evangelio edulcorado, troceado, a gusto del consumidor, porque los maestros lo que necesitan es vivir bien. Y a doctrinas de demonios en la iglesia. ¿Se entiende? No. Paz y seguridad, tranquilos.
Van los maestros, cuentan historias, cosillas, de salud, en fin, todo tipo de historias. Menos escrito está. Menos eso, lo que queráis. Entretenimiento. Pero no entendemos. No entendemos. En los días de Cristo, los líderes y maestros de Israel eran impotentes para resistir la obra de Satanás. Y hoy, estaban descuidando el único medio por el cual podían haber resistido a los espíritus malignos. Y hoy, fue por la palabra de Dios que Cristo venció al maligno. Pero hoy, el enemigo nos ha dicho que la Biblia, solo la Biblia, pero espíritu de profecía, hombre, pues una mujer que un poco senil, es buena para consejos, cositas y tal, pero teología, no. En temas de teología, no, era pobre. Así que el espíritu de profecía, pues no. ¿Sabéis por qué quiere el enemigo quitar el espíritu de profecía de por medio, queridos? Porque sabe que es el presente testamento. Si nos quita esto y la comprensión de esto, estamos en su plataforma. Nos tiene ganados. Nos tiene ganados. Dije, los dirigentes de Israel profesaban ser los expositores de la palabra de Dios. Y hoy. Pero solo la habían estudiado para sostener sus tradiciones e imponer sus observancias hechas por el hombre. ¿Ocurre esto hoy? ¿Alguien se da cuenta? Dice, con su interpretación hacían que expresara sentimientos que Dios nunca había dado. Dios es amor, pecamos hasta que Cristo viene, el santuario, qué remanente final. Estas son tonterías. Solo hay que predicar sobre el amor. Dios nos ama, lo ha dado todo, Él nos salva, da igual. Vosotros dedicaos a trabajar, traer dinero a la iglesia, nosotros vivimos bien, vosotros estáis bien con este evangelio, paz y seguridad. Y ya está. ¿Para qué os compliquéis la vida? No os preocupéis, nosotros tenemos títulos, hemos estudiado, lo sabemos, todo. Tranquilos. No os preocupéis. Todo está ok. Dice, su construcción mística hacía indistinto lo que Dios había hecho claro. Discutieron sobre tecnicismos insignificantes y prácticamente negaron las verdades más esenciales. Así se sembró la infidelidad. La palabra de Dios fue despojada de su poder. ¿Por qué? ¿Por qué es la palabra de Dios despojada de su poder? Porque las interpretaciones místicas, el enemigo sabe que mientras nosotros creemos un engaño, estamos desprovistos de su poder. De Cristo no puede obrar en injusticia. Por eso Dios nos dijo, santifíquese en la verdad. Cuando se han santificado en la verdad y han entendido la realidad, hagan su elección y participen del día de la expiación para ser purificados y restaurados. Pero antes que nos santifiquemos, ¿podemos participar del día de la expiación? No. ¿Quién sabe esto? El enemigo. La palabra de Dios fue despojada de su poder. No se santificaron. Y como no se santificaron, ¿qué pasaba con el santuario de la antigüedad? Los que no se preparaban para el día de la expiación eran echados fuera del pueblo. Y nosotros hoy, tanto tiempo después, ¿entendemos esta realidad? No. Dios es amor. Tranquilos, hombre.
que Él nos purifica, Él nos justifica, pone un abogado ahí delante de nosotros, hace... Cuando entiendes el verdadero evangelio y cuando entiendes cuántas trampas ha colocado el enemigo en medio de la iglesia, para que no, la gente no sea santificada y que no puedan participar del día de la expiación, porque nadie se hace la pregunta, oye, ¿por qué no viene Cristo? Si tenía que haber venido inmediatamente después de 1844, no pasó. Tenía que haber venido en 1888, después de 1888, muy rápidamente. Tampoco pasó. Nos falta poquito para que tengamos casi 200 años por aquí y todavía no nos enterramos. ¿Por qué no viene Cristo? ¿Por qué no va a venir? Porque no hay un pueblo aquí en la tierra, queridos. La gente está con la palabra de Dios, pero sin poder. ¿Por qué? Porque está engañada. Porque cree en el hombre. No estudian. No tenemos tiempo. A nosotros nos ha dicho que ellos, como tienen títulos y tal, y ellos saben, a nosotros nos ha dicho que trabajemos. Traemos al poli lo que hay que traer y ellos nos cuentan, nos venden su evangelio. Parábola de las 10 vírgenes. Y comprad de ellos. Ellos sí saben. ¿Y qué es lo que venden ellos? Paz y seguridad. Un falso evangelio. ¿Y se participa del día de la expiación? No, se queda fuera. ¿Quién participa del día de la expiación? Los que se han llenado del Espíritu, de poder del verdadero evangelio, los que se han santificado en toda la verdad. Eso sí participan del día de la expiación. Y eso es lo que nos dice la parábola de las 10 vírgenes, pero ¿quién entiende? Claro, cuando tienes el evangelio tan edulcorado, tan troceado, tan diluido, luego nos dice que estamos dormidos, un sueño de muerte. Nadie entiende. Nadie entiende. Porque nuestra plataforma en la que nos movemos se ha hecho así una autovía de 6 pistas para que puedas ir con un tanque por ahí. Cristo dice, el evangelio es un camino estrechico, pero nosotros hemos hecho una autovía de 6 pistas y podemos andar con un tanque, da igual. Y nosotros esperamos, porque los vendedores de aceite nos dicen, tranquilos, Dios es amor, es un abogado, se interpone entre nosotros y Dios y nos justifica, da igual de qué modo, pecamos hasta que Cristo viene y nosotros vamos a ir al cielo. Este es el evangelio de Satanás, pero ¿quién lo entiende? Predicado desde los púlpitos, ¿eh? ¿Quién lo entiende? Nadie. Nadie. Así se sembró la infidelidad, la palabra de Dios fue despojada de su poder y los espíritus malignos obraron su voluntad en la iglesia. Dice, la historia se repite. Con la Biblia abierta ante ellos y profesando reverenciar sus enseñanzas, muchos de los líderes religiosos de nuestro tiempo están destruyendo la fe en ella como palabra de Dios. Se dedican a diseccionar la palabra y poner sus propias opiniones por encima de sus afirmaciones más claras. En sus manos, la palabra de Dios pierde su poder regenerador, por eso cunde la infidelidad y la iniquidad. Y Gabriel trata de presentar estas cosas, pero no nos gusta, porque no encaja con nuestro evangelio, ¿verdad? Y la historia se repite. Cuando Satanás ha socavado la fe en la Biblia, dirige a los hombres hacia otras fuentes en busca de luz y poder. Me pregunto cuáles serán estas fuentes. Los vendedores de aceite, queridos. Estos que vosotros compráis aceite de ellos y os lo venden costosamente. Pero yo os lo digo, no vais a participar del día de la expiación. Si no os santifiquéis en la verdad pura sin contaminar,
nadie entrará en la boda del Cordero. Por eso el remanente final es un grupo pequeño. Dice, cuando Satanás ha socavado la fe en la Biblia, dirige a los hombres hacia otras fuentes en busca de luz y poder, así se insinúa. Los que se apartan de la clara enseñanza de las Escrituras y del poder de convicción del Espíritu Santo de Dios, invitan al control de los demonios. ¿Qué es lo que quiere decir? Sintetizado. Los que no se han santificado en toda la verdad, verdad pura sin contaminar, su plataforma es la del enemigo. Invitan al control de los demonios en medio de la iglesia. Por eso el llamado de Apocalipsis 18:4 es: salid de ella, pueblo mío. ¿Por qué? Porque ella no puede ser purificada. Está en Babilonia del todo y la única manera es salir de ella. Ni Dios puede hacer nada. Es tan contaminada que se acabó. No hay forma. Por eso Dios tiene que sacar del remanente, que es la Odisea, un remanente final. Porque Babilonia ha caído. Se acabó. Dice, la crítica, la especulación acerca de las Escrituras han abierto el camino para que el espiritismo y la teosofía, esas formas modernizadas del antiguo paganismo, donde constantemente ha habido tres dioses. Cuando tú mires la historia de la humanidad, siempre hay tres dioses por medio: espiritismo y teosofía. Esas formas modernizadas del antiguo paganismo ganan terreno aún en las iglesias que profesan ser de nuestro Señor Jesucristo, pero que son del enemigo en realidad. Y por eso al final dirá: no os conozco, porque vosotros habéis ido a la iglesia, habéis participado, yo ya lo sé esto, pero es que aquella no era mi iglesia. Vosotros creéis que sí, pero yo os digo que no. Tremendo, ¿verdad? Dice, paralelamente a la predicación del Evangelio, actúan agencias que no son más que el medio de espíritus mentirosos. Paralelamente a la predicación del Evangelio. Es decir, en la iglesia se predica supuestamente el Evangelio: Padre, danos tu espíritu. Y actúa espíritus mentirosos. ¿Por qué? ¿Por qué si se predica el Evangelio, no? ¿Desde qué plataforma? ¿Desde qué plataforma? Esa es la clave, queridos. Muchos hombres los manipulan por mera curiosidad. Pero al ver la evidencia de la obra de un poder más que humano, son atraídos una y otra vez hasta que son controlados por una voluntad más fuerte que la suya. No puede escapar de su misterioso poder. Sutil, ¿no? Sutil. Las defensas del alma se derrumban. No tiene ninguna barrera contra el pecado. Cuando se rechazan las restricciones de la palabra de Dios y de su espíritu, nadie sabe a qué profundidades de degradación puede hundirse. Y uno dice: Señor, ¿en la iglesia? Pues cuando yo os cuento que cuando yo me desperté, o me despertó Dios, mejor dicho, y empecé a entender la realidad, me bloqueé, honestamente. Me paré en seco y dije: de aquí no me muevo. O me cuentes la verdad, Señor, y me ayudes a entender, o yo no doy un paso más. Y esto es lo que aconsejo a todo el que quiere escuchar. El pecado secreto o la pasión dominante pueden tenerlo cautivo, tan indefenso como lo estaba el endemoniado de Capernaum,
Sin embargo, su condición no es desesperada. Es decir, Dios se preserva una pequeña salida si queremos escucharlo, ¿verdad? Dice, el medio por el cual podemos vencer al maligno es aquel por el cual Cristo venció. El poder de la palabra. Sin contaminar, queridos. En un estudio personal. Un estudio personal. Yo no quiero saber nada de lo que me cuentan, me han contado, lo que creía saber. Nada de esto. Nada. Borrón y cuenta nueva. Y ahora, Señor, yo quiero caminar contigo. Explícame tu evangelio. Yo te quiero escuchar a ti, como el endemoniado. Ahora me has dicho que me puedes librar, ¿verdad? Pues yo quiero libertad. Ayúdame a entenderte. Yo quiero participar de la boda del Cordero. Cuéntame tú, por favor. Dios no controla nuestras mentes sin nuestro consentimiento. Y cuidado, queridos, que este es el punto que Lucifer no quería, por eso dijo la ley de Dios no es buena. De lo que nos está hablando aquí es de la ley de Dios. Y que lo explica muy bien el párrafo del capítulo en su templo donde se todas las gentes y nos explica exactamente cuál es la obra de Cristo. Dios no controla nuestras mentes sin nuestro consentimiento. Y hasta que nosotros no entendemos que nosotros somos un templo, es así como fuimos creados, y que sin la presencia de Dios en este templo, la ley de vida, nosotros no podemos vivir en la plataforma de Dios. Y esto es lo que es la boda del Cordero. Entender que sin la presencia de Dios en este templo, haga lo que haga, vivo en la plataforma del enemigo. Entonces, Dios, sin mi consentimiento, no me puede llevar a la boda del Cordero. No me puede purificar y no me puede restaurar. Por eso dice santifíquese en la verdad. Porque necesitamos entender que nosotros fuimos creados para ser un templo. Y que nosotros le tenemos que dar permiso a Dios que actúe en este templo. Este es el lugar santísimo. Esta es la lección del santuario. Entender que en el lugar santísimo tiene que habitar Dios, la divinidad, los tres poderes vivientes. Y yo necesito entender esto y darle consentimiento. Señor, yo entiendo que conoceré la verdad y esa verdad me hará libre. Me llevará al día de la expiación, me llevará a la boda del Cordero, donde seré libre de verdad. Por eso me dice santifíquese en la verdad. Entiende el Evangelio, entiende quién soy yo, cuál es mi carácter, qué quiero hacer, entiende la obra del Mesías, de mi Hijo. Te lo he enviado para que veas cómo obro yo en el lugar santísimo de mi Hijo. ¿Quieres tú lo mismo? Pues entiende el Evangelio, acude a la boda del Cordero, entiende que tú eres un templo y que sin mi presencia estás muerto. Anda tu nombre que vives, pero estás muerto. Pero si deseamos conocer y hacer su voluntad, sus promesas son nuestras. Dice, conoceréis la verdad sin contaminar la del Evangelio, y la verdad os hará libres. ¿Quién es Cristo o Jesucristo? Yo soy el camino, el Evangelio, la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuándo? En la boda del Cordero, queridos. Pero no sin nuestro consentimiento. Y cuando tú entiendes esas realidades, y entiendes las barbaridades que dice la iglesia, no pecamos hasta que Cristo viene. Esto es una locura, queridos, una distopía. Y necesitamos entender estas realidades.
Si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá la enseñanza, se santificará en la verdad. Cristo le acompañará, le dará entendimiento. ¿Cómo entendió? A mí, ¿quién me enseñó a mí todas esas cosas? ¿Quién, queridos? Lo único que yo necesité fue que alguien me ayude a entender que yo soy un templo y que en este templo Dios no obra como nosotros creemos. No, yo le tengo que dar consentimiento y eso es lo que nos dice Apocalipsis 3 también. Yo estoy a la puerta, dice. A la puerta, Señor. ¿Y quién está dentro entonces? ¿En base a qué plataforma me estoy moviendo? ¿Con qué conceptos vivo? ¿Quién me ha dicho a mí esas cosas? ¿El enemigo? No puede ser. Yo con el enemigo no quiero nada. Yo quiero caminar contigo. Y Jesús me dice, si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá la enseñanza. Por la fe en estas promesas, todo hombre puede ser librado. ¿Cuándo? En la boda del Cordero. De las trampas, del error y del dominio del pecado. Pero no es fácil, queridos. No es tan fácil. ¿Verdad? Porque claro, en la iglesia se cuenta un otro evangelio y cuando la gente se encuentra con esas verdades, con Gabriel, por ejemplo, y les explica el engaño magistral del enemigo, no se lo creen. Porque es un contraste tan terrible entre el verdadero evangelio de Dios y lo que predican los vendedores de aceite, que la gente huye, desesperada. Y yo veo lo que está ocurriendo, queridos, y no paro, mi alma está hecha polvo, queridos, por tanto esfuerzo y tanto trabajo. Tantas veces he dicho, cada vez que termino una reflexión digo, pues ya está, no, ya la siguiente se acabó. Si ni ahora entienden, los dejo en paz. Pero pasan 2 días y el Espíritu de Cristo me dice, mira, esta es la verdad. No puedes dejar a tus hermanos sin que entiendan esto. Y vuelvo otra vez. Otra vez termino, otra vez digo, pues si ahora tampoco entienden, pues lo dejo. Porque vosotros no sabéis las presiones que recibo yo, queridos. No tenéis ni idea del costo que yo estoy pagando para poder hacer esto. No tenéis idea. Y créanme, no tenéis dinero. No hay dinero que pueda pagar esto. No lo hay. Algún día os lo conté, algún día hablaremos en el cielo, miraremos para atrás. Y no os lo vais a creer. Vosotros creéis que yo estoy contando historias o que necesito algo de vosotros. Hay gente que me viene y me dice, oye Gabriel, ¿por qué le pides tú a la gente y tal? Digo, ¿que le pido qué? Yo no pido nada a nadie. No, pero si estás hablando, ofrendas, diezmos y tal. ¿Y te he pedido yo algo? Yo no te he pedido nada. Vuelve a ver la reflexión. Libera tu mente de la plataforma de Satanás. Y entiende bien quién habla, que no soy yo. Está escrito. Lo que pasa es que la gente necesita justificarse. Entonces, como no puede decir, no, pero que lo que está escrito, pues no está escrito. No, es mucho más fácil decir, no, es que Gabriel pues necesita y pide y hace así. Queridos, como lo digo yo, es que me da ganas de cerrar esto y dejaros en paz. Si eso es lo que queréis, morir, pues estáis en vuestro derecho. Yo trato de ayudar, pero si no se quiere entender, pues vosotros mismos. ¿Qué puedo yo hacer? Ni Dios puede hacer nada. Por eso el llamado de Apocalipsis 18:4. Salid de Babilonia, pueblo mío. Salid, porque es que ya no se puede hacer nada. Babilonia ha caído, ya está. Y está fuera de todo marco de juicio, razonamiento. ¿Ha caído dónde? Totalmente en las manos del enemigo. Se está moviendo en la plataforma del enemigo. No hay forma de sacarlos de aquí. ¿Por qué? Porque andas un hombre que vive, pero están muertos espiritualmente. Han perdido totalmente el control. La gente no entiende.
La gente se cree que estos son cuentecitos. Estáis en vuestro derecho, es vuestra elección, pero yo os digo, moriréis porque estáis engañados. Así de simple. Y lo siento que tengo que decir esto, pero o aceptamos la verdad sin contaminar, o nos movemos en nuestros cuentos y cuentecicos. Y ya está. Por la fe en estas promesas, todo hombre puede ser librado de las trampas del error y del dominio del pecado, del enemigo, ¿verdad? Dice, cada hombre es libre de elegir qué poder quiere que lo gobierne. ¿Quién lo dice? Gabriel. Porque Gabriel quiere algo de nosotros. Nosotros entendemos que Gabriel vende evangelio. Eso es lo que queremos nosotros entender y escuchar. Y yo digo, ¿cuál es vuestra plataforma en la cual os movéis? ¿De la ley del egoísmo? ¿O la ley del amor abnegado? Pues según la plataforma en la que estamos, este es el evangelio que tenemos. Nadie ha caído tan bajo. Nadie es tan vil, sino que puede encontrar liberación en Cristo. El endemoniado, en lugar de orar, solo podía pronunciar las palabras de Satanás. Sin embargo, la súplica tacita del corazón fue escuchada. Ningún clamor de un alma necesitada, aunque no pueda expresarse con palabras, será desoído. Los que consienten en entrar en una relación de alianza con el Dios del cielo no quedan abandonados al poder de Satanás ni a la debilidad de su propia naturaleza. Son invitados por el Salvador. Que se aferre a mi fuerza para que haga las paces conmigo y hará las paces conmigo. ¿Cuál es su fuerza? Escrito está. Y hará paces conmigo. ¿Cuándo? En la boda del Cordero. Dice, los espíritus de las tinieblas lucharán por el alma que una vez estuvo bajo su dominio, pero los ángeles de Dios contenderán por esa alma con poder prevaleciente. Dice el Señor, ¿será arrebatada la presa al poderoso o libertado el cautivo legítimo? Así ha dicho Jehová, aún los cautivos de los poderosos serán quitados, y la presa de los terribles será librada, porque yo contenderé con el que contiende contigo y salvaré a tus hijos. Espero, mis queridos, que podáis comprender la realidad. Dijo mi guía, todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la justicia. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñéis, y iluminará la tierra con su gloria. Gracias, mis queridos hermanos, por ver hasta el final esta reflexión. Si os ha gustado, os invito a que os suscribáis si no lo estáis ya, compartid y ayuden, queridos, a nuestros hermanos que creen estar salvos, que conozcan el verdadero evangelio, que salgan de la trampa del error y del dominio del enemigo. Les ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Yo os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día. En todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.